cada artista, cada poeta esgrime su propia cosmovisión a la hora de escribir y también a la hora de vivir. La cosmovisión puede ser trabajada rigurosa y conscientemente a través de la estructuración de todo un sistema de creencias, reforzado este sistema también por mitos y por supuesto anclado en la experiencia viva. O puede ser también esta cosmovisión una cosmovisión fragmentada, donde el poeta o el artista no tiene mayor participación consciente, aunque de algún modo la experiencia y el devenir de esta experiencia, la acumulación de recuerdos y reflejos e imágenes a lo largo del tiempo van configurando una manera de ver el mundo y una manera de auto-representarnos a nosotros mismos dentro de esa manera de ver el mundo que hemos creado. Por tanto, la cosmovisión se torna en un instrumento para metabolizar la realidad. Y aquí podemos examinar las distintas clases de poetas. Yo realizo el ejercicio cuando leo a un poeta de estudiar qué tipo de cosmovisión subyace a esa poesía. Es posible que en algunos casos, estoy hablando del caso de poetas cosmogónicos o cuánticos, como se ha llamado a William Blake, por ejemplo, o a Ezra Pound, o a Novalis o Hölderlin, poetas que derecha y directamente configuran una cosmogonía propia. En el caso de estos poetas, uno presiente que al leerlos se abren determinadas puertas y uno paulatinamente recibe la invitación a entrar en un mundo totalmente distinto, al mundo que nuestra percepción cotidiana nos ofrece. Es posible que en el caso de otros poetas, como Jaime Rayo, por ejemplo, la cosmogonía embrionaria que uno ve en sus poemas o que uno percibe en sus poemas no haya llegado a cuajar. Y digo esto con mucho respeto porque el suicidio es algo, para nosotros los vivos, es algo absolutamente misterioso. No sé si se puede transformar en una obviedad para el suicida en el momento mismo del suicidio, ese momento atómico en el cual la vida y la muerte son una misma cosa. Pero leyendo a Jaime Rayo, uno puede barruntar hasta cierto punto que ese poeta o ese hombre, porque yo no creo que existan poetas, me parece que existen hombres que de vez en cuando, o cada hora de su vida, o cada día de su vida, escriben poemas. Pero el hombre Jaime Rayo, que es el que nos interesa, en función de esa proyección que es el poeta Rayo, pudo en determinado momento entrever la posibilidad de una cosmogonía propia, de una cosmovisión propia. Todo poeta dentro de esta, o todo hombre más bien dentro de
su vida, el palpitar de su vida, dentro del devenir a que se ve empujado por las circunstancias y por su propia voluntad, consciente o inconsciente. Crea una imagen, es decir, no solamente está la cosmovisión, sino que cuál es el lugar que ocupo yo dentro de esa cosmovisión. En una cosmovisión atea o fragmentada, yo veo el mundo como objetos que chocan, y por lo general chocan violentamente, y yo tengo que evitar choques, evitar impactos para poder sobrevivir. Es una constante lucha absurda y en esa lucha el hombre se siente totalmente desolado, devastado, y en esa devastación, si surge una poesía, una poética, esa poética por supuesto que va a dar cuenta de esa fragmentación y esa desolación. Por otro lado, el background o la batería cerebral que está detrás de toda cosmovisión puede dar a luz a formas de ver el mundo, como he dicho, formas de metabolizar la realidad, mucho más ricas y complejas. Que pueden o no derivar en una poética, en una forma de un gesto poético. Después voy a hablar de lo que para mí son esas formas cosmogónicas más elaboradas o propicias para un hombre que busque la realización a través de la escritura o la literatura. Pero volviendo a la poesía de Rayo, es una poesía que, pese a que su autor no resistió la vida y decidió irse por la tangente y entrar de cabeza en el misterio supremo, su poesía nos da cuenta no de una rabiosidad, no de un enojo con el mundo, sino de una extrañeza esencial. Y de ahí también el enigma que constituye su poesía. Esos versos donde los objetos están situados en una relación de cercanía, pero también de lejanía, de aproximación y de repulsión. Versos donde las enumeraciones y las imágenes no giran alrededor de un centro que podría ser habitual en la poesía, en el centro del yo, sino es como si giraran alrededor de ningún centro, que se organizaran a sí mismas como se organizan las bandadas de pájaros. No vemos que hay un pájaro líder, sino que pareciera que existe un sincronismo en la bandada, que es lo que hace que los pájaros todos se alineen hacia una misma dirección. Es lo hermoso de la poesía de Rayo, que pese a que no existe, o el poeta no pudo dar con una cosmovisión que lo reconciliara con la existencia y decidió escaparse. En sus poemas
nos deja huellas, residuos o vestigios de cosas tremendas que él vio en esa grieta entre la vida y la muerte, cuando todavía no se juntaron, cuando todavía no era una sola estructura, un solo organismo. Y nos deja ese regalo que es Sombra y Sujeto. Poemas impenetrables, de esa poesía que se resiste a todo, que se resiste a toda crítica y a todo análisis, porque no es poesía funcional, como casi toda la poesía que se escribe y se ha escrito en la modernidad. Ahora vamos a volver a este punto de la cosmovisión que un artista necesita. Desde mi punto de vista, la cosmovisión más atractiva, más amplia, más rica desde el punto de vista humano, es lo que muchos estudiosos llaman, muchos místicos modernos llaman, la matriz holográfica. Recomiendo el libro de Michael Talbot, El universo holográfico, y recomiendo también los videos de Emilio Carrillo sobre la matriz holográfica. Hay ideas muy interesantes también en los libros de David Icke. Nassim Haramein también ha dicho cosas extraordinarias al respecto. La matriz holográfica es este universo en el que vivimos. ¿Por qué matriz y por qué holográfica? Matriz porque en este universo se están incubando cosas todo el tiempo. Y esas cosas se están incubando a partir de oscilaciones en el campo de realidad que tienen que ver con las decisiones que tomamos. Por ejemplo, yo tomo ahora la decisión de sentarme frente a esta pequeña cámara y comenzar a hablar libremente acerca de algún tema que me preocupa o me entusiasma, y quiero dejar constancia, quiero dejar alguna materialización o cristalización de estos pensamientos. Esto que estoy haciendo ahora puede tener algún impacto, de hecho tiene un impacto en el momento presente que hace que yo esté acá y frente a esta cámara en mi departamento. Y también es posible que si yo subo esto a YouTube o lo comparto con algunos amigos, eso pueda tener algún impacto, como dice Emilio Carrillo, en el desenvolvimiento del momento presente, con consecuencias impredecibles, quizá a corto plazo o a mediano o a largo plazo. Por tanto, en la matriz holográfica todos somos creadores, todos somos co-creadores. Y el holograma se refiere a que el conocimiento no lo vamos a buscar fuera. Afuera están los reflejos del conocimiento. El conocimiento está dentro. Como dice Alex Collier, el universo es un holograma de billones de años. Y lo hermoso de esto es que la palabra años aquí no tiene que ver con una proyección en la línea de tiempo, sino con unidades de información, con bits de información. Imaginemos que estamos en el universo, un universo de billones, no sé si son 21 o 31 billones de años. Y lo interesante de esto es que todo este holograma, que está desenvuelto, está desplegado en la realidad, en el espacio-tiempo tridimensional, también está enrollado como una cinta extraordinariamente fina en nuestro cerebro. Todo el conocimiento entonces
acerca de todos los temas, toda la información está dentro nuestro. Todos los maestros a los que necesitamos acudir están dentro nuestro. Cuando nos encontramos con un libro que nos atrae, con un maestro que nos muestra algo, no nos está enseñando, se está conectando con parte de ese holograma y nos está ayudando a recordarlo. Por eso la palabra recuerdo es tan importante, y también recomiendo ver los programas, las entrevistas y las conferencias que han dado esos dos seres maravillosos que son Matías Stefano e Inelda Benz. Al tomar decisiones vamos provocando pequeñas ondas, así como tiramos una piedrita en un estanque, vamos provocando pequeñas ondulaciones en el campo de realidad, que es un campo de energía que está totalmente conectado, interconectado. Cada uno de los puntos del universo está conectado con el resto. De lo contrario, no sería posible anticipar nada, no sería posible la precognición, no sería posible, quizás tampoco el arte. La magia de la vida sería algo absolutamente casual, y no es casual. En el fondo los milagros se están desenvolviendo en cada momento. El mismo hecho de la percepción es un milagro. Es un milagro que yo pueda estar aquí en este momento observando esta configuración holográfica que me rodea. ¿Por qué digo holográfica? Porque está creada a partir de una combinación de unidades de información que se ponen de acuerdo para estructurar una realidad. Como cuando al representar una obra de teatro, el director de la compañía se propone un escenario determinado, una escenografía determinada. Entonces estamos viendo que yo puedo, dentro de ese holograma, llegar a ciertos lugares. Yo puedo co-crear en cada momento mi realidad, dependiendo de cuánto espacio o cuánto me permita, cuánta libertad de movimiento me ofrezca mi sistema de creencia, que es como el cerrojo, es como el dispositivo de seguridad de mi cerebro, ¿no? Es decir, yo no puedo ir más allá si mi sistema de creencias no me lo permite. Para eso tengo que entonces reestructurar el sistema de creencias, y a partir de eso entonces puedo tomar decisiones de mayor impacto. Ahora, ¿qué son las decisiones de mayor impacto? Y ahí es donde el principio holográfico nos asiste de una manera tremenda. Es decir, en el caso de la escritura, la desesperación de los escritores quizás por aparecer públicamente se deriva de un desconocimiento del principio holográfico. El principio holográfico funciona de tal manera que podemos afectar la matriz de una manera energética, es decir, con nuestra energía, no con la publicidad, no con la propaganda, no solo con publicar en grandes editoriales, sino escribiendo, disponiendo letras sobre un papel. Estamos provocando en nuestro organismo un estado de energía tal que va a impactar en la matriz holográfica. Por ejemplo, yo durante mucho tiempo escribí en silencio, casi en total secreto. Fueron 13, 14 años de escritura silenciosa, hasta que esto se fue configurando y decidí editar un primer libro, que es Común. Este libro yo se lo llevo a mi amigo Juan Carlos Muñoz de Quillota, quien a la vez me pide un ejemplar para entregárselo a Christian Barken,
Cristian Barken lo lee, me invita al programa Una Belleza Nueva. Hacemos amistad con Cristian. Nos juntamos otra vez en Santiago. Yo le entrego una caja, una pesada caja de libros de combo, con seis ejemplares. Le digo, regálaselo a quien tú determines. A Cristian se le ocurre la idea de hacer un programa en la página Una Belleza Nueva, un concurso. Buscamos lectores de combo. Llegan cerca de 30 correos muy entusiastas. La productora me envía esos correos, ya sea tanto los correos ganadores como los que no ganaron. Entre los que no ganaron empiezo a escribirle a algunas personas, entre las cuales está Darwin Rodríguez, un chico de Tomé, que me dice que tiene una editorial con su papá. Nos juntamos en Temuco. Yo los visito, presento combo en la casa de ellos en Tomé, en una alucinante velada con una cantidad de personajes increíbles que iban bajando de otras casas situadas en un cerro y confluían en la casa de los Darwin. Conversamos, ¿por qué no publicamos otro volumen de Inferno, el ciclo al que pertenece Combo? Perfecto, publicamos entonces Sin y Sinero. Nos ponemos de acuerdo le pregunto a Cristian, ¿te gustaría participar en esta aventura? Él dice, encantado. Justo iba a estar en Concepción en una fecha determinada, y en esa fecha que le iba a entrevistar a Oscar Hahn como parte del ciclo Pensamiento Propio, acordamos para el día siguiente, para que no tuviera que viajar expresamente al lanzamiento del libro. Se quedaron un día más y al día siguiente lanzamos o presentamos Sin y Sinero en Concepción, con un discurso maravilloso que a mí me conmueve cada vez que lo escucho y me da fuerza tremenda, y que es una obra maestra de esto que llamo la matriz holográfica y la co-creación en la que todos participamos en nuestra realidad. Con lo cual se cierra un círculo. Eso es un círculo maravilloso de causa-efecto giratorio, donde una serie de potencias se agrupan, y que comenzó en aquel momento en que yo decido, ya materializado Combo, entregarle a mi amigo en Quillota un ejemplar, y él me pide un ejemplar para Cristian y se lo hace llegar. A partir de ahí comienza toda una seguidilla de sincronismo que concluye en uno de sus oleajes, de sus rizos, de sus co-creaciones, concluye ese momento maravilloso en el que Cristian, con una lucidez impecable, pronuncia ese discurso. Yo le llamo discurso en el sentido de la toma de posición, o romper lanzas, o la velada de armas, cuando el Quijote está a punto de dar su primer viaje. Ese momento en el cual cristaliza una serie de ideas y pensamientos que son iluminadores en muchos sentidos. Entonces la matriz holográfica genera, según nuestra capacidad para concentrarnos sinceramente y de corazón en lo que amamos y en lo que queremos, con pasión y con rigor y con humildad, la matriz holográfica nos entrega todas las posibilidades, todas las combinaciones de este holograma fabuloso. Son tantas y tantas las posibilidades que ni con 1000 vidas podríamos agotarlas. Y concluyendo este soliloquio, que espero, a pesar de todas sus interrupciones y desatinos, poder compartir con todos aquellos que se interesen en estos temas. Al escribir hoy día,
yo lo estoy haciendo desde esa conciencia de una matriz holográfica. Y basado en ese principio veo que la competencia desaparece. No hay competencia, es decir, cada escritor, cada autor, cada artista tiene su propio mundo, crea su propio mundo, lo decora, lo está amoblando continuamente. Y cada vez que aparece una obra de excepción, como por ejemplo mi gran amigo Levi Peña, al que conocí también gracias al programa Una Belleza Nueva, un excepcional poeta, editor y alquimista, cuando Levi me muestra la obra de un Héctor Hernández Montesino, ahí me di cuenta que hay otra posibilidad de apertura en la matriz holográfica, y yo me pongo eufórico y contento por ver ese libro, La Divina Revelación, un libro extraordinario, que toca puntos, chakras o puntos de acupuntura muy profundos en la noósfera, con esta matriz holográfica de billones de años. Se van creando gestos, se van creando también una serie de sincronismo maravilloso. Y en este sentido es necesario que en la matriz afloren todo tipo de escritores, que salgan todo tipo de libros, que nos aturdan con tanta información. Es necesario. Es necesario que haya escritores de bestsellers, es necesario que dentro de esos bestsellers haya miles de subdivisiones, es necesario que haya miles de cómics, de películas de todo tipo. Es necesario que la noósfera esté rebosante de creatividad. Es necesario que haya escritores que ganen millones de dólares. Es necesario que haya escritores que obren en la soledad como alquimistas, buscando otro tipo de información, otro tipo de codificación, que para nada se contrapone a lo que puedan lograr otros escritores de una matriz más visible, de una parte más visible de la matriz. Y de alguna manera todos los escritores estamos escribiendo partes de un único libro. Lo que yo escribo, este inferno, estas historias de laberintos y de escritores locos y de filosofías trasnochadas, en algún punto se toca con la literatura de Isabel Allende. En alguna palabra, en alguna frase se conecta. Desde el punto de vista del gigantesco holograma, estamos escribiendo el mismo libro. O Stephen King o Mario Vargas Llosa. Es necesario hoy día que la matriz holográfica sea transformada por una mentalidad mucho más generosa de parte de todos los que hacemos arte en este mundo. Y que pensemos que el único punto de referencia válido es ese que surge en el desenrollarse del holograma universal en nuestro propio yo, nuestra propia sensibilidad, en nuestro propio cerebro. Que es necesario que cada uno haga su obra desde el lugar que siente que le corresponde y que se entregue a su trabajo de una manera apasionada, sensata, responsable, creativa, entusiasta. En el gigantesco holograma alucinante de billones de años en el que estamos, no hay gran literatura, y eso lo entendió uno de los hombres más lúcidos y maravillosos que ha escrito literatura en este tiempo, y que fue Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, como Borges y otros escritores, se dieron cuenta de la trampa que hay al final de todo esto. Se dieron cuenta de que no vale la pena luchar por ningún merecimiento externo
que al final está el olvido y el que gana es el primero que llega al olvido. Como dice ese famoso poema de Borges, la meta es el olvido, yo he llegado antes. Y por tanto, repito, precisamos en la matriz holográfica de una mayor aceptación de cada uno de los eventos que surgen como fuegos artificiales, como globos de colores, como bailes de la gran malla, la tejedora de la ilusión fenoménica. Por supuesto que va a haber un rigor. Yo no tengo por qué leer a los autores que no me interesa leer, pero sí reconozco que su existencia es necesaria. No tengo por qué ver las películas que no me gustan, pero no tengo por qué combatir contra ellas, son necesarias. En ese caso el Tao Te Ching está lleno de consejos sabios para los escritores y para los artistas. Si tiene que haber hombres malos, ¿para qué rechazarlos? ¿Para qué luchar contra los hombres malos? Están ahí, son parte de la realidad. Reconocer la enorme, maravillosa grandeza de esta matriz holográfica de billones de años significa alcanzar hasta cierto punto el paraíso aquí mismo en la Tierra.